pero no, todos y todas son diferentes, ¿no? Y desde ahí. Estamos deseando escucharte, Marcos, cuando quieras. Agradecer, ¿no?, a los organizadores del Foro Diversidades. Que el próximo año volvamos a retomar esta iniciativa tan magnífica. Hola, buenos días a todos. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, dentro del programa de actividades Más Facultad, en concreto en la clausura del segundo Foro Diversidades. En este caso tenemos la fortuna de tener con nosotros a María Santoyo y a Juan Balbuena, que van a hablar con nosotros, van a charlar con nuestros alumnos y sobre todo en temas que hemos llamado de creatividad e inserción laboral, dentro del contexto de sus trabajos como mediadora, como curadora, como comisaria y como fotógrafo, editor y gestor, en el caso de Juan. Voy a presentar brevemente a nuestros invitados y voy a dejar que ellos sean los que establezcan el diálogo con vosotros y que puedan conversar sobre los temas que han preparado para esta mañana. Muchas gracias, María, muchas gracias, Juan, por estar aquí. María Santoyo es la segunda vez que participa en el foro. Sí, encantada. Y la verdad es que era un compromiso que adquirimos contigo y también con Mario de alguna manera, de volver a tenerte aquí, porque el año pasado nos quedamos con ganas de más, la verdad. O sea que... Yo también, y nosotros, Mario también quedó con muchas ganas, así que bueno. Nada, estamos muy contentos de tenerte aquí. María es, ya digo, es una conocida y no hace falta muchas presentaciones, es gestora, es curadora, es comisaria, es profesional de la fotografía en muchos aspectos, como directora de un máster de la EFTI, la Escuela de Fotografía quizás de las más reconocidas a nivel nacional. Además ha tenido mucha relación con la investigación audiovisual en muchos campos que van más allá de la fotografía y que tenemos en común. Y está aquí hoy sobre todo porque queríamos que fuera ella la que nos hiciera dialogar con Juan Balbuena, que además es muy reconocido en muchos aspectos y yo le conozco por sus proyectos como Salitre, del que hablaremos ahora, pero además fue fundador de Nofoto, una agencia de fotografía, es editor de Free, que sería la editorial que ahora mismo está editando sus trabajos. Y en el caso de Juan, además, creo que tiene una relación con la fotografía que nos venía muy bien y por eso agradezco a María que fue la que nos enlazó con él, porque trabaja muchos aspectos que tienen que ver con la memoria social y con el álbum familiar y con proyectos fotográficos de largo alcance, de largo alcance, quiero decir, de recorrido, de tiempo dedicados a esos proyectos. Hace poco estaba hablando ahora de superar la serie, la instantánea, la imagen aislada, ¿no?, como una de las maneras de que tuviera sentido y perspectiva lo que vamos a tratar aquí. Entonces, creo que ya vamos a empezar y vamos a decir que estamos muy contentos de teneros aquí y de volver otra vez a recuperar ese tono de la fotografía con más calma que ya de alguna forma hemos tenido la oportunidad de tener en este foro con gente como Nomad Studio. Vale, pues María, te dejo la palabra y dejo que empecéis a dialogar y que nos contéis un poco lo que os queréis contar esta mañana. Muy bien, pues gracias, Javier, y sobre todo gracias a los que os habéis desplazado aquí. Que se agradece, la verdad, la presencialidad, pese a que las nuevas tecnologías nos permitan estar también en otros lugares. Y cuando Javier me preguntaste con quién te interesaría compartir la mesa, pues enseguida pensé en Juan, por la naturaleza de su trabajo, que veremos ahora que tiene muchísimos vínculos con cuanto estáis desarrollando aquí. Y porque además fue a partir de ese trabajo, Salitre, que yo le invito a presentar ahora, fue la primera vez que te vi. Yo en esa época trabajaba en una empresa de gestión cultural que había sido absorbida por una editorial y Juan vino a presentar su libro Salitre porque estaba buscando su distribución, estaba en ese momento intentando buscar posibles alianzas para poder sacarlo a la calle. Entonces, sabiendo quién era Juan, porque conocía a otros miembros de Nofoto, estamos en un entorno que al final, la fotografía en Madrid nos conocemos todos, pero fue la primera vez que le vi en persona y vino justamente a presentar este proyecto del que os va a hablar ahora, que es Salitre, que yo creo que es muy inspirador, ¿no?,
para este foro. Bueno, pues sí, nada, también para mí es un placer también venir a Salamanca y venir a un ámbito universitario, que no es el ámbito en el que más nos movemos, pero creo que también está bien, ¿no?, llegar a este lugar y a estas audiencias, ¿no? Yo todo el rato, ya me oiréis, supongo, creo que la fotografía tiene una potencia de comunicación que pues infinita, y que tenemos que intentar ir a contar nuestras historias a todos los lugares. Es decir, mi vocación, tanto como autor como editor, no es una vocación de minoría. Pertenezco a una disciplina que es minoritaria por su naturaleza, pero no porque yo lo quiera hacer. Quiero decir que, de algún modo, si yo como editor pudiera editar 50.000 ejemplares de mis libros, o 100.000 o 250.000, pues lo haría. Hacemos tiradas más cortas porque, en principio, nuestro público es más restringido, pero no es una vocación. Creo que esa es una de las cosas más importantes que se puede comunicar. Sí que estoy encantado de llegar a este ámbito. La segunda cosa que yo quería comunicar y que quería dejar clara, y quería, bueno, empezar con algunos de los ejemplos, ¿no?, es que para mí la fotografía es una ciencia social. Y podríamos hablar mucho de esto, pero para mí lo es. O sea, la parte de la fotografía que más me interesa es su vínculo con el mundo real, su capacidad para generar documento, para generar memoria, para generar reflexión a posteriori, ¿no? Y creo que ahí está su potencia máxima. Y bueno, pues como creo eso, los proyectos que hago tienen que ver en cierta manera con eso, ¿no? El primer proyecto que quería contaros, o bueno, el único que en realidad voy a contar más en profundidad, es precisamente este que estamos diciendo, es el proyecto Salitre, y que es un proyecto claramente con una pata en la antropología, con una pata en la documentación, con una pata, pues sí, también en la fotografía, pero que el interés, entre comillas, artístico de lo que yo hago, para mí es algo completamente secundario. Es decir, yo confío en la fotografía a otra escala, ¿no? Así que este proyecto, que se llama Salitre, es un proyecto de edición y de fotografía compartida, ¿no? Sí creo que el punto principal de este encuentro es eso, ¿no? El encuentro, os lo cuento, o sea, el storytelling de este trabajo es muy sencillo. Yo, a raíz de un encargo, entro en una casa en un barrio que se llama Lavapiés, es un barrio muy céntrico en Madrid, distinguido siempre porque ha sido el barrio de llegada de los inmigrantes. Cuando era inmigración nacional, en los años 50-60, era el lugar de entrada de los andaluces, extremeños, manchegos que venían a Madrid, y cuando ha sido una inmigración internacional a partir de los 2000, es el lugar de los senegaleses, bengalíes, chinos, etcétera, que llegan a Madrid, ¿no? El caso es que yo llego a este barrio para hacer otro proyecto y entro en una casa, y es una casa llena de imágenes, es una casa muy pequeña, 50 metros cuadrados, 12 personas, 12 hombres, y me doy cuenta de la importancia que para ellos tienen las imágenes. Y me doy cuenta de que estoy ante una situación humana excepcional, también fotográfica excepcional, ¿no? Y ahí yo podía haber hecho muchas cosas. Los fotógrafos podemos hacer muchas cosas cuando llegamos a un sitio. No es verdad que solo se puedan hacer un tipo de imágenes. Incluso no es verdad que tengamos que hacer imágenes, lo he intentado decir antes, pero no es obligatorio hacer fotos. Solamente si crees que lo que vas a hacer está bien. El caso es que yo encuentro esta situación y me doy cuenta que tengo que hacer un proyecto sobre esa casa. Pero me doy cuenta que tengo que girar la cámara y que el proyecto no puedo narrarlo yo como hombre blanco de clase media español, sino que tengo que de alguna manera contemplar la posibilidad de que el relato sea múltiple y de que el otro tome una importancia que nunca le damos, y que el otro, o los otros, dejen de ser una masa, que hablemos siempre en plural de ellos, incluso yo cuando lo hago, los inmigrantes, los sin papeles, los tal, sino hay que ponerles nombre, apellido, historia a cada uno de ellos. Es decir, algo tan sencillo como la personalización del otro, que pasa por, en general, poner cara y dejar que hable. La personalización del otro básicamente es esto. La entrevista, ¿no?, que es ese género antropológico de primera magnitud, también periodístico, pero antropológico, y el libro de vida. El libro de vida también es una estrategia de fotoilustración antropológica, pero también fotográfica. Entonces mi propuesta es tan sencilla como darles un libro en blanco de 16 páginas a cada uno de esos habitantes y que cada uno conte libremente su historia, ¿no? Os paso algunas imágenes para que veáis cómo es el ambiente en esta casa. Repito, 50 metros cuadrados, 12 personas, en una situación de presión en la anterior crisis económica, presión policial fuerte en el barrio, pocas oportunidades para salir, mucha persecución a la venta ambulante, que es su método de vida. Es decir, bueno, pues eso, vida.
gente viviendo junta en un pequeño espacio. Lo más importante de estas imágenes es que yo las hago como de apoyo a lo que para mí es fundamental en este proyecto, que son sus libros. Es decir, mis imágenes lo único que hacen es presentan a los autores de estos libros y contextualizan la situación. Pero no es el proyecto mis fotos. El proyecto para mí, la parte importante de este proyecto Salitre son sus libros con sus relatos. El proyecto duró 5 años, es decir, yo estuve todos los martes durante, no 5, el último fue de edición, todos los martes durante 3-4 años yendo a esta casa, yendo con un escáner, una grabadora, una impresora, rotuladores, lapiceros, celo, es decir, de alguna manera poniendo a disposición del otro los elementos para que pudiera contar su historia. Y el resultado final se cerró, el proyecto se cierra cuando la casa es desalojada, nos echan de la casa, porque aunque ellos estaban pagando su alquiler, el dueño no pagaba la hipoteca. Vale, el dueño era un pakistaní que no pagaba la hipoteca. El caso es que en ese momento yo considero que el proyecto está cerrado, recojo los últimos objetos de esa casa, una casa que había estado llena, archiocupada, y me los llevo para fotografiarlos así en el estudio, ¿no? Y el resultado final, repito, lo importante de este proyecto para mí son estos 12 libros que cuentan las historias con nombre y apellido, sobre todo con nombre, de estas 12 personas, que cada una de ellas tiene su motivo por el que estar en España, su motivo por el que haber llegado a Europa y su motivo para atravesar esta situación. Así que el resultado final del proyecto es una caja con 12 más 1 libros, los 12 libros de ellos facsimilados y el libro número 13, que es el amarillo, que es el libro que yo hago, que explica todo esto que os estoy contando. Porque me doy cuenta, el libro, que también podemos hablar luego, desde el punto de vista editorial, el libro es un objeto de comunicación que funciona en ausencia del autor. Es decir, tiene que ser autoexplicativo, está en una mesa, el que llega a la librería tiene que entenderlo por sí mismo y encontrar ahí algún valor para querer llevarlo, ¿no? Así que sin el libro amarillo el proyecto funcionaba, pero faltaba algo, ¿no? Entonces yo al final, estas imágenes que habéis visto al principio, que eran unas imágenes más de seguimiento del proceso, que no estaban tan claro que fueran a entrar al final o no al libro, acaban entrando como libro número 12 más 1, ¿no? Ese libro contextualiza con entrevistas, cuenta la historia del relato y de alguna manera cierra las cosas. Estos proyectos, o este tipo de proyectos, que es una cosa que queríamos hablar con vosotros, escapan a las escalas de trabajo del fotoperiodismo o del periodismo, escapan a las escalas y se acercan a la escala de trabajo de otras disciplinas, incluso la académica. Es decir, son libros que tienen unos plazos más cercanos a las tesis o a los proyectos de investigación, o los proyectos de campo, ¿no? Mi hermana es bióloga, por ejemplo, y trabaja esto, va al campo, muestrea, vuelve y durante meses investiga lo que ha muestreado, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que nuestro trabajo como fotógrafos, o de algunos fotógrafos, está más cercano a estas disciplinas híbridas de la investigación con los tiempos de la investigación. Y este proyecto, por ejemplo, fue financiado por una fundación que no tiene que ver directamente con el periodismo, ni con la fotografía, ni con el arte, pero que lo usa, y es una convocatoria muy poderosa que sigue estando en valor, que se llama Art for Change, de la Fundación La Caixa. Al principio se llamaba, cuando yo lo obtuve en el 2009, esta ayuda se llamaba Ayudas a Proyectos Culturales de Impacto Social. Y ahí está todo, proyectos culturales de impacto social. Este es un camino que yo he tomado como fotógrafo, pero que se puede tomar desde otros ámbitos también. Así que este es el ámbito de la convocatoria, ¿no? Es una convocatoria que sigue en marcha, sí, y es la única manera, o es una de las posibles maneras para financiar proyectos. Sí, y están las bases, que yo no voy a hablar mucho de ellas. María ha sido jurado en la última convocatoria, claro, y queríamos que este vínculo fuera una cosa importante. Entonces, María os puede contar alguna cosa más de cómo funciona, cuáles son los objetivos de esta convocatoria, etc. Bueno, esta convocatoria posiblemente para fotógrafos, anteriormente La Caixa tenía otra convocatoria que era el Fotopress, que era también conocida, y hasta hace relativamente poco que la Fundación Mafre lanzó otra posible convocatoria con ayudas de 10.000 euros, si no me equivoco, para fotógrafos. Era de 10.000 euros, que era lo máximo, era de las ayudas más cuantiosas que se podían dar para proyectos individuales fotográficos. Pero esta es distinta, porque esta efectivamente es una convocatoria híbrida donde se valora, a mí me han llamado para ser jurado, para ser evaluadora en esta edición. El proceso de evaluación es complejo, somos varios evaluadores, hay dos evaluadores por cada disciplina, y yo estaba junto con Marta Dao para evaluar la disciplina de vídeo y fotografía.
Y nosotras éramos las evaluadoras de la parte artística, porque después hay otro comité de evaluación que es de la parte social. Tiene que haber, más o menos es un 50-50, es decir, que la calidad artística y la calidad, o más bien, o la pertinencia del proyecto social se evalúan en la misma categoría, es decir, que le dan, antes daban mayor importancia a la parte social y ahora se da igual importancia a la parte artística. Entonces son proyectos que, bueno, para presentarse hay que prepararlo bien, efectivamente él lo podrá contar porque se presentó en 2016, yo he evaluado los proyectos que se han presentado este año. Lo curioso además es que tengo que decir que invito mucho a los fotógrafos a que se presenten con proyectos fotográficos porque hay muy pocos proyectos de fotografía, con lo cual destacan especialmente y se establece como una cierta deferencia para los proyectos fotográficos porque interesa que salgan adelante, con lo cual yo invito, es un tema por lo menos a valorar, exige un trabajo en colaboración con la comunidad, es co-creación pura y dura, es decir, algo que vosotros estáis trabajando. De hecho, es uno de los motivos por los cuales los proyectos se tumban en primera instancia, es que no haya una participación activa por parte de los implicados, ¿no? Que generalmente son colectivos en riesgo de exclusión. Hay mucho empuje ahora con el tema LGTBI, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante este año que a mí me llamó particularmente la atención, de una chica jovencita que había hecho un proyecto de videodanza para personas discapacitadas del colectivo LGTBI, es decir, muy específico, a la vez es muy específica la acción social, ¿no? Y bueno, sobre todo es una beca que es cuantiosa porque dan hasta 25.000 euros por proyecto, ¿no? Ahí Juan contará porque son 25.000 euros por proyecto, no a riesgo ni a fondo perdido, sino hay una justificación muy importante y es un máximo del 75% del proyecto, es decir, que tiene que haber una aportación por parte del colectivo que se presenta, aunque sea en forma de honorarios o de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, Juan podrá contar cuál fue su proceso, pero yo sí que me ha sorprendido gratamente, primero, la seriedad con la que porque yo he sido jurado en muchos premios, y no voy a hablar mal, ni puedo decir, pero desde luego no todos se rigen por la ortodoxia. A veces he tenido que incluso retirarme de un jurado porque he considerado que no se estaban haciendo bien las cosas, ¿no? Hay mucho premio, hay mucha beca, es una forma de salir adelante como primer paso, y eso Juan también os lo explicará, pero es bueno estar al corriente de qué oportunidades hay para obtener becas de creación, para becas para hacer un libro o becas para hacer un proyecto de mayor envergadura como puede ser este. Por tanto, hay que estar bien informado, hay que ejercitar el músculo de cómo se presentan este tipo de convocatorias. Yo creo que es una de las primeras cosas que se pueden aprender, pero es cierto que es un vínculo, más que de inserción laboral, de puesta en práctica de los proyectos, para que sucedan las cosas, para que las historias que queréis contar, las fotografías que habéis hecho, puedan tener ese marco, puedan ser compartidas, porque al final es lo que dice Juan. La vocación de quien hace fotos o se comunica con la imagen o con la palabra o con el vídeo, con lo que sea, es que cuantas más personas accedan a ese contenido, mejor. Esa es la vocación última de cualquier creador, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algún detalle más sobre cómo fue ese proceso, pero sí que es interesante para vosotros valorar que las becas, los premios, y no solo a nivel estatal, sino en un momento dado europeo o por supuesto internacional, ¿no? Aunque uno se tiene que bregar primero en lo local y luego tener una estrategia local, ¿no? Pero al revés, más bien local y después global, poco a poco ir bregándose en estas cosas, ¿no? Sí, yo lo que veo, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Es que de alguna manera todo lo que nos habían dicho que era ser fotógrafo se ha banalizado tanto que ya no es eso, ser fotógrafo. ¿Qué es ser fotógrafo? Pues todavía no lo sabemos. Ser fotógrafo está en construcción. Pero básicamente para mí un fotógrafo va a ser un gestor de proyectos visuales o un gestor de proyectos que tengan que ver con la imagen. Y eso es un paso adelante que nos tenemos que atrever a dar. No va a ser fotógrafo el que haga fotos. Fotos vamos a hacer todos, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, tener el Word en tu ordenador no te convierte automáticamente en escritor, ¿vale? Pues esto va a ser igual. Tener una herramienta buena como esta, que hace unas fotos magníficas, no te convierte automáticamente en fotógrafo. Entonces tenemos que pelear, los que queremos ser fotógrafos, por diferenciarnos. Y para mí el salto de diferenciación es elevar la unidad narrativa a una unidad superior que la foto suelta. Y puede ser libros, pueden ser multimedias, pueden ser piezas que vengan con memes o concatenaciones de, no sé. Pero tenemos que subir la apuesta y ese va a ser nuestro elemento de distinción, ¿no?
Pero es igual que lo que han hecho los novelistas o los poetas o los ensayistas. Es decir, que las palabras de cualquier novela, poema o ensayo maravilloso las conocemos nosotros. Simplemente hay que ponerlas en un determinado orden para que comuniquen lo que el otro quiere que comuniquen, ¿no? Y ahí se puede alcanzar la excelencia, ¿no? Entonces las fotos van a estar hechas. Simplemente nuestro trabajo va a ser colocarlas, cambiarlas de ámbito y rellenarlas de significado o potenciar ese significado llevándolo a otro público y que ese nuevo público haga un vínculo nuevo con eso que parecía una sola cosa, ¿no? Y ahí estamos. Y yo creo que eso es lo más interesante del momento actual. Es el mejor momento de la historia para intentar ser fotógrafo, para mí. El momento más interesante, el más complejo quizás, porque hemos perdido el privilegio de la herramienta. El fotógrafo antes era el que tenía la cámara. ¿Quién era el fotógrafo? ¿El tío de la familia que tenía la cámara? ¿O el de fotógrafo del grupo, quién era el que tenía cámara? Ahora no, tenemos que ir más allá. ¿Eso implica cosas? Claro, hay que aprender nuevas herramientas, nuevos lenguajes, tenemos que relacionarnos con otra gente, tenemos que relacionarnos con el dinero, con la capacidad de proponer, tenemos que aprender a redactar, tenemos que aprender a cualquier cosa. Es decir, tenemos que aprender a hacer... Cada proyecto es un trabajo fin de grado. O sea, es decir, cada vez que yo me dirijo a alguien para proponerle algo es un trabajo fin de grado. Tengo que buscar unas fuentes, evaluar unas tal, hacer una estrategia, ilustrar mi estrategia con tal, anticipar unos resultados, presupuestar. Es decir, eso es ingrato para alguien que parece que va a ser artista, pero para mí no hay otra manera, ¿no? Y la primera vez que yo aprendí esto de una manera muy dura fue precisamente con la convocatoria de lo que entonces se llamaba Actividades Culturales de Impacto Social, que se llama Art for Change, 2009. Es la primera vez que el lenguaje, ese nuevo lenguaje, come la parte fotográfica. No quiero entrar en muchos detalles, pero son una beca que venían con unas instrucciones para rellenarse a sí mismas. O sea, ya solo eso te da una idea de la complejidad. Y fijaos que estamos en 2009 y hace 13 años de esto. Supongo que ahora estas estructuras serán aún más complejas porque serán todos rellenables, el interfaz no sé cómo, si no rellenas no sé cuánto no te deja pasar a la siguiente pantalla, o sea, será aún peor. Pero es la primera vez que yo me enfrenté a cosas como, pues eso, tener que resumir en una página tu currículum, finalidad del proyecto, máximo 3 líneas, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, uno viene de un ámbito en el que parece que lo que te animan es a expresarte, ser tú mismo, tal. No, pero yo quiero hacer proyectos. Pero los proyectos pasan por otro lugar, están como domesticados por los lenguajes del mundo contemporáneo, que nos gusten o no, son tiempo y dinero. Entonces, si uno no es capaz de meter sus ideas en tiempo y dinero, le va a costar mucho, y no digo que sea imposible, pero le va a costar mucho sacarlas adelante. Sé que esto es feo y que a lo mejor nos lo ha dicho mucha gente, pero igual hemos venido a esto, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, hemos venido a contar las verdades como fin. Entonces tenemos que intentar, vale, mis ideas pueden ser las maravillosas que quiera, pero tengo que traducirlas a la viabilidad. Y la viabilidad hoy en día es tiempo-dinero. Y es eso, es que tener que hacer un proyecto que os he contado en un montón de rato, resumirlo en 3 líneas. Fomentar el desarrollo personal de los 10, luego fueron 12, habitantes de origen senegalés de una casa patera en Lavapiés, Madrid, y dar visibilidad a su situación actual mediante la construcción en primera persona de 10 libros de vida usando fotografías, dibujos, documentos y palabras. ¿Vale? O sea, el ultra resumen, que todo el mundo que ha hecho, por ejemplo... Pero está todo. Claro, está todo. Lo hiciste bien. Todo el mundo que ha hecho montaje de vídeos sabe que es más difícil montar un clip de 24 segundos. Pues esto es igual con las palabras. O sea, resumir en 3 líneas una idea es muy difícil, entonces hay que intentar hacerlo. No me quiero extender con esto, pero yo es la primera vez que yo tenía que tachar personas a las que el programa se dirige. Es decir, los fotógrafos hasta ahora no habíamos nunca pensado en... Para nosotros, o para muchos fotógrafos de otras generaciones, la gente eran cuerpos a los que les daba la luz. ¿No? Eso era, ¿no? Son unos cuerpos a los que les da la luz y si me pongo aquí mola más, si me pongo aquí mola menos. Listo, ni sé cómo te llamas, ni me importa tu historia en realidad, ¿vale? Esto para mí se tendría que acabar o al menos en algunas dinámicas se tiene que acabar. Entonces estamos en una responsabilidad de la imagen del otro, alguien que es capaz de autorrepresentarte, ¿por qué tú le vas a representar y él no? Estamos en otro mundo, el siglo XXI, 2022 es otro lugar. Así que todas las consideraciones hacia el otro tienen que estar presentes, al menos que lo pienses. Cosas como metodología, resultados esperados, objetivo específico 1, 2, 3. Estos son lenguajes, se supone, no fotográficos. Yo lo que defiendo es que son lenguajes de ser fotógrafo hoy y que tenemos que aprenderlos. Igual que diafragma o,
no sé qué. Obturación. Obturación o 16 novenos. O sea, son lenguajes que son hoy, y el que no lo aprenda pues va a tener más difícil gestionar sus propios proyectos. Así que no me voy a extender, pero ser capaz de planificar dinero, tiempo. Sobre la aportación que decía María, estas becas y otras muchas no dan nunca el 100%, sino que siempre hablan del 75%, el 80%. ¿Qué hay que hacer con ese 25%? Pues hacerle una aportación personal. De alguna manera tú tienes que tarifar tu aportación personal o de otro pagador, tarifarla y restarla. Aquí mi aportación personal estaba tarifada de un modo que permitía restar el 30%. Es decir, ¿qué aportaba yo como autor? Pues aportaba, no cobraba dietas, o aportaba mi propio equipo. Y todo eso se puede valorar como aportación al proyecto, que te sirve para escalar ese 30% que te piden. Este proyecto concreto en su momento valía 19.200 y pico de euros, la Caixa dio 14.430 euros. Este dinero, y siempre lo digo, sirvió para pagar a los autores, que fueron las personas que participaron en el proyecto, se convirtieron en autores, y para hacer los primeros, sus 12 originales libros de vida, y para hacer el trabajo durante esos años. La publicación se hizo aparte después, la publicación final del facsímil se hizo aparte después con la aportación de la editorial. ¿Vale? De esto también los participantes que convertidos en autores, los inmigrantes senegaleses, estas 12 personas que hicieron sus libros, pasaron a ser autores de la editorial, con lo cual cobraron derechos de autor, el 10%, igual que cualquier otro autor de la editorial. ¿Vale? Esto también es muy importante, creo, contemplar la horizontalidad en el... Si somos horizontales en el relato, también en el reparto del dinero, y si yo intento que tu trabajo en primera persona, de testimonio tal, pase a ser autoral, te considero autor, ¿vale? Como cualquier otro fotógrafo de la editorial. ¿Vale? Y esto sí creo que es importante decirlo. Para mí, esto, Art for Change, o como lo queramos llamar, es una pista de hacia dónde van los posibles proyectos que podemos hacer, que son de consideración hacia el otro, de interés social, de interés colectivo y de colaboración. Sé que va en sentido contrario al fotógrafo tradicional, que es un tipo que se levanta tarde, solo trabaja si está inspirado, etcétera, etcétera, ¿no? Trabaja solo porque es un genio. Creo que hoy en día la mayor parte de los trabajos que están saliendo adelante no parten de ahí, sino parten de un interés genuino de alguien por algo, quizás por un entorno, por un lugar, por un grupo humano al que sí pertenece o no pertenece, pero ese interés genuino es lo que está haciendo, o sea, el motor de la fotografía contemporánea están siendo estos fotógrafos con este interés genuino. Y el motor económico de la fotografía contemporánea van a ser, no los medios de comunicación, van a ser este tipo de fundaciones, entidades. Y creo que estamos en disposición, o estamos en un buen lugar para hacer equipos híbridos. Hay un montón de ejemplos de gente trabajando, que los equipos son un arquitecto, un urbanista, un antropólogo, 2 fotógrafos y un cineasta. Y hacen proyectos de actuación en barrios periféricos de grandes ciudades. O hacen un programador de vídeo, un programador informático, 2 no sé qué. Esto para mí es el futuro y la manera de trabajar que se está viendo y lo estamos viendo, o sea, lo ves en otro lugar. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, claro, mi trabajo luego lo veréis en lo que he hecho en los 2 últimos meses, ¿no? Porque es muy híbrido, yo tengo varios desempeños, ¿no? Dentro de la docencia, de la mediación, crítica cultural, comisariado, etcétera. Luego también tengo una empresa, en fin, estoy metida en 100 fregados, pero es verdad que posiblemente mi faceta que más visibilidad ha tenido ha sido la del comisariado de exposiciones y de grandes proyectos que sobre todo he desarrollado o con un impacto mayor precisamente para una fundación, ¿no? En este caso la Fundación Telefónica. Y os traía un ejemplo de una última exposición, que es la última que presenté el año pasado, una exposición de gran formato que realizo en colaboración. En este caso se aplica lo mismo que está comentando Juan, pero a mi tarea, que sería la del comisariado. Es verdad que los comisarios de arte hubo una época que eran también genios, que de hecho eran más importantes que los artistas. Por supuesto sus tesis valían mucho más que cualquiera de las piezas que estuviese integrada en esa exposición, pero bueno, yo creo en otra manera de abordar la profesión. Y este proyecto en concreto que os he traído para enseñaros un ejemplo, lo he desarrollado en colaboración con Miguel Ángel Delgado, que es un comisario con el que vengo trabajando, que es socio además en mi empresa, con el que vengo trabajando desde hace más de una década.
y que además ni siquiera podemos ponernos en la cúspide de la pirámide, porque nuestro trabajo es un trabajo creativo que implica también a los museógrafos y diseñadores para generar una especie de lo que llamamos en arte site specific, que es como una instalación, una intervención arquitectónica, gráfica, textual, conceptual, específica para un lugar, para que la experiencia de quien acude a esa propuesta, pues, bueno, que procuremos generar el impacto deseado, es decir, que haya una atención, que es verdad que la gestión de la atención para los comisarios de exposiciones ha cambiado muchísimo desde que yo empecé mi trayectoria como comisaria hace ya muchos años, pero hay un déficit de atención que hay que salvar con otras estrategias, en fin, siempre hay nuevas estrategias, ¿no? Pero bueno, os he traído, sí que pon el vídeo si quieres para que tengáis una panorámica de la exposición, que es un... Es el contexto expositivo de un trabajo que quería comentar con vosotros, que quería traer a colación, que tiene mucho que ver con esto que ha introducido Juan, con esa necesidad de redefinir la fotografía a partir de la relación con el contexto y con el otro, un contexto que está hecho de personas, ¿no? Y en este mundo donde justamente hay ciertos problemas de identidad, ¿no? Y de pertenencia, derivados también de las nuevas tecnologías y de esta sensación como de que estamos todos hiperconectados, pero que estamos solos juntos, ¿no? Como esta sensación que prevalece. Y ahí la fotografía es una vía de relatar y de generar memoria, de generar huella, de generar pertenencia, que yo creo que estáis explorando y que es muy importante. Entonces, dentro de esta exposición, que como veis es una exposición multidisciplinar, transversal, nuestro interés era abordar la cuestión del color desde múltiples aspectos, desde el científico, estrictamente científico y físico, desde la historia de la tecnología del color, incluyendo fotografía y cine, desde los estudios psicológicos, emocionales, es decir, era un intento de definir qué es el color, que todo el mundo sabe lo que es, pero nadie sabe definir, ¿no? Cuando preguntas qué es el color para ti, pues ya entramos en un territorio pantanoso, ¿no? Dentro de esa exposición había un trabajo, este es el PDF, sí, este. Lo ponemos en pantalla completa. Vale. Paso con el con este, no sé si este. Sí.
Eso es. Bueno, pues presentábamos dentro de la sección dedicada a la emotividad del color, un poco todo el comisariado pivotaba entre el color newtoniano, es decir, como realidad física, científica, o el color de Goethe, como esa realidad emocional que en un momento dado nosotros estamos proyectando sobre el mundo, ¿no? Es decir, el mundo como proyección de lo de dentro hacia afuera o de lo de fuera hacia adentro, que es una cuestión que en fotografía también tiene mucho interés, ¿no? La fotografía como espejo, la fotografía como ventana o la fotografía como pantalla, ¿no? Que podríamos incluir ahora. Bueno, teníamos el trabajo decidimos incorporar, a mí me interesa mucho cuando en estos proyectos transversales, por supuesto, siempre incorporar la fotografía, de alguna manera, que viene siendo mi especialidad y con una disciplina con la que tengo un vínculo muy concreto, ¿no? Muy profundo. Y en la medida de lo posible incorporar trabajos emergentes, poco conocidos, autores que estén empezando pero que tengan un discurso interesante. Y gracias además a otra persona que tenemos en común, que es Mónica Allende, que Mónica Allende, bueno, fue editora fotográfica del Sunday Times. Yo desarrollé un proyecto en colaboración con ella como coordinadora, un proyecto sobre Darfur, ella estuvo coordinándolo y ahí la verdad que desarrollamos una buena amistad, es una profesional a la que los dos admiramos mucho, muy competente. Bueno, pues ella estuvo durante un tiempo comisariando lo que aparece en el WeTransfer cuando estás esperando la descarga. Una especie de galería, se llamaba WeCollect, o no, ¿cómo se llamaba ese espacio? No recuerdo, pero durante un tiempo... WePresent. Entonces, durante un tiempo Mónica Allende estuvo como comisariando, haciendo selección de fotógrafos o de autores emergentes que eran expuestos en esa plataforma. Curiosamente uno puede pensar, pues qué raro, nadie se va a fijar, bueno, pues yo seleccioné a esta autora para esta exposición porque me apareció su trabajo cuando estaba preparando esta exposición mientras descargaba un archivo. Entonces es muy interesante también, ¿no? No la conocía, era una fotógrafa italiana, joven, o al menos joven para lo que son nuestros parámetros, ¿no? Jovencísima. Y Roselena Ramistela, que tiene este proyecto que os voy a presentar porque es interesante. Ella también partía de una primera pregunta, ¿no? Que es si tienen color las emociones. Entonces este proyecto, no sé si leéis bien aquí en la pantalla, pero es una serie compuesta por imágenes y vídeos tomados con una cámara térmica, de ahí ese aspecto, que registran el cambio de color de las caras y los cuerpos de mujeres rescatadas del tráfico de seres humanos, jóvenes refugiados y demandantes de asilo a los que ya tuvo acceso en un centro de acogida, ¿no? A partir de los estímulos emocionales, que ella, justamente utilizando la entrevista de nuevo como base, la entrevista y el encuentro personal, estas imágenes nos hablan de sus vidas y sus experiencias. De alguna manera esas imágenes encapsulaban no solamente a la persona a través de un medio como el retrato, que es un medio que podemos poner en cuestión, ¿no? Porque es un género. El retrato es la representación del otro, pero también es un género de representación, es una imagen ya muy estereotipada. Entonces, buscando nuevas estrategias para representar verdaderamente al otro, ¿no? Esa idea como del retrato psicológico, toda esta historia fotográfica de búsqueda de una representación fehaciente de la superficie del cuerpo, como decía Juan, pero también de lo que puede representar esa superficie corporal, ¿no? En cuanto a historia o en cuanto a relato. Ella empleó esta cámara térmica. Bueno, aquí tenemos, esto es un esquema, ¿no? Son el tipo de archivos con los que trabajamos nosotros para preparar una exposición. Todo se decide de antemano, como veis, hay un pliego técnico, o sea, en realidad es como una obra, con su complejidad. Para que os hagáis una idea, esa exposición que os he enseñado son aproximadamente 900 y pico metros cuadrados, es una exposición que está más o menos 3 meses en exposición, y para un proyecto de esas características, la Fundación, sin contar con sus campañas de comunicación, es decir, estrictamente el gasto que genera para poder producir algo así, entre honorarios, transportes, seguros, museografía, arquitectura, etcétera, es aproximadamente de 250.000 euros, ¿vale? O sea, son proyectos de gran envergadura. Aquí tenemos, bueno, son vistas generales del resultado. Ella efectivamente entrevistaba a varias personas en situación de vulnerabilidad extrema, víctimas de trata, víctimas de persecución por cuestiones de género, orientación sexual, etcétera. Digamos, personas que estaban buscando asilo político, etcétera, y al entrevistarlas sobre sus propias, al contar su historia, un poco el mismo principio que aplicó Juan, pero con una tecnología distinta, ¿no? Pero el principio es el mismo, es la entrevista y de alguna manera poder transmitir la voz a través de una imagen. Y de alguna manera para mí este trabajo tenía muchas reverberaciones, sobre todo era el último trabajo que se mostraba en la exposición, porque venía a demostrar que
que al final todos somos del mismo color. Es decir, todos, si estamos emocionados o preocupados o esa emocionalidad, pues somos rojos. Y si estamos tranquilos somos azules, ¿no? Esa idea me pareció interesante. Entonces, bueno, aquí se muestra, para que también se perciba la tecnología, pues los resultados de esos retratos de la cámara termográfica, y a través de un código QR, que con el móvil el usuario lo podía descargar, los testimonios, ¿no? de esa persona en cuestión. Os pongo uno de ejemplo, el de Imán, de Nigeria, que venía de una familia pobre. Un día conoció a una mujer que le ofreció trabajo, pero le entregó una proxeneta. Esta proxeneta la obligó a participar en un ritual yuyu, cuyo fin es asegurar la obediencia de las víctimas mediante el miedo supersticioso. Trasladada a Libia, fue obligada a prostituirse en una casa en Saba, bajo condiciones terribles. Más tarde, la proxeneta la envió a Italia, donde la entregaron unos hombres que de nuevo la sometieron a explotación sexual. Finalmente consiguió huir. Son testimonios muy duros. También de ahí la necesidad de ponerlo bajo formato de descarga, ¿no? Porque también planteamos exposiciones que sean accesibles para todos, bueno, que sea para todos los públicos. Mi vocación es la divulgación. Está muy mal vista esa palabra en nuestro ámbito, ¿no? Pero el comisario de exposiciones hubo una época en que prácticamente tenía que hacer cosas cuanto más crípticas mejor, ¿no? Y yo creo, al contrario, que nuestra función de mediación es precisamente trasladar los mensajes de los autores de la mejor manera posible al público, ¿no? Y tener un buen conocimiento de los autores y de su trabajo y del público al que te diriges, ¿no? Y generar ese canal de facilitación. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que pueda ir a nuestras exposiciones un niño de 3 años que por supuesto no podría, o un niño pequeño que no debería poder acceder a esto, pero al mismo tiempo también podamos meter contenidos de un cierto calado, ¿no? para un público más mayor o más exigente. Y os he traído también una cita de la propia Roselena Ramistela, que me parece bastante inspiradora para vosotros, porque apela a su formación, ¿no? Y a la necesidad de qué formación tiene que tener un fotógrafo actual desde su punto de vista. Y ella dice que el hecho de tener una formación universitaria y unos estudios históricos, políticos y sociales me permite mirar la realidad desde un punto de vista que no es solo estético, sino el de un observador que lee las estructuras de la sociedad, cuestiona las relaciones sociales e intenta proyectarlas en la fotografía y la imagen. Creo que la aproximación a la fotografía con una impronta cultural diferente es lo que nos da las claves para utilizar nuevos códigos visuales. Y cuando se trata de cuestiones geopolíticas, mi formación universitaria, ella estudió lo que estáis estudiando, ciencias sociales, de hecho, y política, mi formación universitaria me ayuda a comprenderlas y abordarlas mejor. Si tuviera que dar un consejo a los y las jóvenes que quieran dedicarse a la fotografía, les recomendaría estudiar humanidades, psicología, antropología o historia. La técnica viene por sí sola, pero comprender lo que nos rodea y dar con la clave adecuada para contarlo es un proceso más complejo que pasa por la experiencia de cada persona, pero también por los códigos inherentes a los estudios humanísticos. No puedo estar más de acuerdo y creo que mi compañero está también de acuerdo, ¿no? Que es lo que ha venido... Yo estudié física teórica, sí, pero estoy de acuerdo con esto. Pero es cierto que esa comprensión de nuestro entorno no parte solamente por saber manejar la técnica, ¿no? La técnica llegará un momento en que se maneje sola, estamos en pleno proceso de automatización, la fotografía saldrá sola. Pero hacia dónde diriges tu mirada y cómo cuentas eso, ahí es donde está el valor diferencial. Lo otro es tener más o menos dinero para invertir en un equipamiento, ¿no? Y yo creo que ese aspecto también es importante. Y bueno, estos son los dos ejemplos que veníamos y ahora entramos en el bloque morboso, que yo creo que era el que le apetecía a todo el mundo, ¿no? ¿Queréis, si no os importa, podríamos meter alguna de las preguntas que están surgiendo ya? Claro, porque claro, precisamente tienen que ver, antes de entrar en ese bloque de qué estáis haciendo, que ya hemos anticipado a los asistentes y cuánto habéis cobrado por ello, que yo creo que es un bloque totalmente pertinente en una sesión como la de hoy. Hay algunas preguntas, voy a trasladar precisamente la primera de Claudia, porque la estaba leyendo y precisamente Claudia Navarro preguntaba, vale, así como afirma, estaba dirigida a Juan en su intervención de Juan, a pesar de la cantidad de imágenes y fotografías que tenemos actualmente en la sociedad, y como bien has dicho, todos hacemos fotos, te preguntaba, ¿la clave de un buen fotógrafo sería esa diferenciación, más allá del medio y de la tecnología que use? Yo creo que lo habéis respondido, pero si quieres volver a recuperar esa idea. Sí, dentro de la dificultad de definir qué es buen fotógrafo, porque tampoco sabes lo que es buena fotografía, pero sí, yo creo que una fotografía buena es la fotografía efectiva, en el que de algún modo el objetivo de comunicación que el fotógrafo o el autor de esa imagen, o a lo mejor no es el autor, sino es solo el recopilador, el objetivo que se había planteado se cumple.
Y en general, para mí, son procesos de transmisión básica de información, de emisor, receptor, lenguaje común y canal. Fin. Y entonces, si eso es exitoso, si llega el mensaje con la distorsión habitual de cualquier proceso de comunicación, es suficiente. Y para mí hacer eso una y otra vez es lo que seremos fotógrafos. Tengo una idea o tengo un interés, tengo un foco de interés que quiero compartir. Para eso la fotografía es muy importante y me va a ayudar. Lo vehiculo, busco las imágenes adecuadas, busco los textos de acompañamiento adecuados, lo empaqueto y lo emito. ¿Cómo lo emito? Pues básicamente ahora mismo tenemos 3 formatos: papel, pared y pantalla. Entonces un fotógrafo entrenado debería estar entrenado en el mismo proyecto, vehicularlo en formato papel, en formato pared y en formato pantallas. No solo, sino con un editor para el papel, un comisario para la pared y seguramente un editor de multimedia o quien sea, o un programador, porque a lo mejor lo que hay que hacer es una web que tenga esa información para la parte de pantallas. Pero estamos ahí, es decir, tenemos que elevarnos con la idea de imagen suelta, incluso de imagen buena, y buscar las imágenes, las hagamos nosotros o no, que necesitamos para contar lo que queremos contar. Y para mí ahí está toda la potencia de la fotografía en sí. ¿Puede ser una historia cerrada, personal, íntima, tal? Sí, puede ser. Pero si haces todos estos esfuerzos para salir y convertirla en algo entendible, identificable, universalizable, ¿no? Así que para mí el buen fotógrafo será el que consiga hacer eso varias veces a lo largo de su vida. ¿Cuántas? Pues no lo sé. Los novelistas lo hacen... Es que pueda. Los novelistas lo hacen, yo qué sé, un novelista así prolífico que ha escrito 10, 12 novelas en su vida. Un director de cine prolífico, 10, 12 pelis. Pues si hacemos 10, 12 proyectos en nuestra vida, está muy bien, ¿no? Podemos hacer 3 a lo mejor, como Víctor Erice, ¿no? 5, ¿no? Claro, O sea, exactamente. pero que cada uno de verdad responda a un capítulo de tu existencia, a unos intereses que te representen, que envejezcan bien contigo, que seas capaz de recordarlos con el cariño crítico suficiente para no avergonzarte de él, ¿no? Y eso, para mí un fotógrafo que una carrera larga, que aspira a tener una carrera larga, será el fotógrafo que vaya consiguiendo eso, en paralelo a, como vais a ver luego, pequeños encargos, pequeños oficios, pequeños tal, pero la tarea de fondo de un fotógrafo debería ser articular una serie de proyectos a lo largo de su vida en los que él haya tomado casi todas las decisiones. ¿Qué fotografiar? ¿Cómo fotografiar? ¿Dónde ser visto? ¿Cómo ser visto? ¿Para qué ser visto? Es decir, y esto, si cuidamos esa carrera, pues la tendremos. Si no la cuidamos, no tendremos una carrera fotográfica. Tendremos otra cosa, pero no una carrera fotográfica. Muchas gracias, Juan. Yo creo que ha respondido. Había otra pregunta de Jesús Miguel Salinas, que en este caso era para los dos. Decía, habíais hablado de concursos, estoy recuperando temas que habéis tratado. Así como los concursos son buenos puntos de partida para ganar prácticas y relevancia, pregunta, ¿qué otras prácticas para hacerse un hueco en este mundo son buenas para empezar, ¿no? De alguna manera lo habéis comentado, pero si queréis hacer extensivo esa reflexión. Yo creo que este universo que parte de la creatividad en un momento dado, o sea, que tiene un componente creativo muy, muy poderoso, también creo que obliga, sobre todo a día de hoy, a ser creativo en la búsqueda de canales para poder conectar con nuestro público y hacer de esto un medio de vida, en un momento dado poder tener esos ingresos que permiten desarrollar los proyectos, ¿no? Y yo siempre recomiendo a mis alumnos, es que no... Estamos en una situación donde ya no existe ese mito del cazatalentos, ¿no? Donde de repente alguien te encuentra en la calle o alguien te encuentra en la red o alguien te encuentra y de repente hace así, ¿no? Un comisario, un galerista, o sea, un mediador en un momento dado, un editor te encuentra y entonces te sube para arriba, ¿no? La responsabilidad es propia. Creo, como dice Juan, que es fundamental buscar sistemas de cooperación transversales, o incluso colectivización, en un momento dado presentar proyectos entre varios creadores que a su vez estén presentando propuestas que estén presupuestadas, que estén bien aquilatadas y en un momento dado saltarse a la mediación. Es decir, las estructuras para proponer proyectos son abiertas, hay muchas que son públicas. Cualquiera puede pedir cita con un responsable o bien de un departamento de cultura de un ayuntamiento concreto o bien con el responsable de una entidad, una fundación, es decir, cualquiera puede intentar pedir una cita, conseguirla y presentar los proyectos.
Así es como yo empecé, a puerta fría y con muchos portazos en la cara, ¿no? Muchos noes, o sea, yo he acumulado muchos más noes que síes, lo que pasa es que en un momento dado empiezan a llegar los síes y eso es un efecto dominó también. Pero bueno, yo creo que hay que tener ese valor de no esperar siempre a que alguien te lleve de la mano, sino en un momento dado tener arrojo. Yo lo que les pido a los alumnos ahora es que tengan arrojo, que sean imaginativos también en las formulaciones para poder salir adelante. Hace un par de años, pues mira, en la generación de Mario, 3 compañeras suyas, junto con otro socio, alquilaron un local bastante modesto, con sus propias manos lo reformaron y montaron un espacio de Casa Sur, lo llamaron, y era un espacio cultural para desarrollo de talleres, exposiciones y diálogo de artistas latinos asentados en Madrid. Les está yendo muy bien. Trabajan mucho, pero les está yendo muy bien. Entonces, eso fue tener arrojo. 3 alumnas recién tituladas, establecidas en una ciudad que es cara, que es complejo, ¿no? Porque también está el tema de, pues oye, se apañaron y ya que no esperaron a que viniese alguien o a ganar una beca, sino ellas mismas decidieron publicar sus proyectos y dar oportunidad a otros creadores en su misma situación para publicarlos en un espacio que crearon ellas. Entonces, bueno, yo creo que esas son las estrategias que uno puede tener. No hay una clave concreta, pero yo creo que sí que hay que conocer los sistemas, hay que conocer los lenguajes que requieren estas entidades, tanto las entidades que facilitan los proyectos, hay que saber solicitar una beca, hay que saber hacer un PDF para presentar un proyecto a terceros, ¿no? Hay que saber pedir una cita y hay que saber no hacer perder el tiempo a nadie. Hay que saber ir directo al grano y hay que saber ser un poco seductor. O sea, hay que aprender estrategias, ¿no? Donde la palabra es muy importante. A mí, desde luego, la palabra es lo que me ha generado. O sea, si tengo que basar mi carrera en algo, aparte de la curiosidad, es la palabra. O sea, mi carrera ha ido bien por curiosa y porque la palabra la he podido desarrollar bien, he podido transmitir bien mis proyectos, he podido convencer a la persona que tenía delante, ¿no? Y eso también se cultiva, se educa, nadie nace aprendido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pero sobre todo lo importante es no considerar que hay alguien que está por encima o en medio. En un momento dado vosotros directamente vais a donde os interese, pero tenéis que saber cuál es el panorama, cuál es el ecosistema, ¿no? Y si falta algo en ese ecosistema, pues ver si lo podéis crear. Gracias, María. Juan, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, pero también creo que en esta posición de la posibilidad de hacer equipos, parece que hay como un prestigio mayor en la autoría, que viene heredado de la supuesta genialidad de cómo se analiza la historia del arte y de otras disciplinas en realidad. Y yo creo que la fotografía o la imagen tiene otros valores y creo que no podemos regir por el lenguaje o por los anhelos de la práctica pictórica, de la supuesta genialidad de alguien, ¿no? Entonces creo que en ese reparto de papeles no todos tenemos que ser los fotógrafos. Necesitamos industria, necesitamos gestores, comisarios, editores, retocadores. Eso en el cine sí es más coral, aunque siga habiendo un papel predominante del director o como mucho del guionista. Pero creo que ese reparto, esa coralidad de los oficios está muy bien, ¿no? Si todo el mundo hubiera querido ser guitarrista, no hubiera habido bandas de rock. Entonces necesitamos que la gente quiera ser guitarrista, pero cantante, que sea no sé qué, ¿no? O bajo, ¿no? Que es lo peor, se llama bajo incluso, ¿no? O sea, se queda... No, pero me refiero a esta coralidad y de verdad que hacer los equipos de una manera en la que la autoría se disperse. Yo creo que una sacrosanta... Yo creo que la autoría y la inspiración son dos enemigos a batir. Sí. Y yo dudo mucho de las dos. Entre que dentro de este mundo real, a mí me encanta esta diapositiva que yo encontré alguna vez. Bueno, aquí la podemos ver con otro lado. Que es cómo la gente se imagina que vivimos los fotógrafos y cómo vivimos en realidad, ¿no? Esto no se abre, pantalla completa. Bueno, ir pensando que alguna pregunta, ahora ya os doy paso, por supuesto, a vosotros que pacientemente estáis aquí, pero como se habían acumulado las preguntas, quería dar primero paso
Sí debería, ¿no? No sé ver... Voy de pantalla completa, pero no me deja. Es como si estuviera en otro lugar. Si no darle al verde y que sea... A ver, aquí. Aquí. Y aquí. Bueno. Se supone que esto es lo que la gente piensa que somos los fotógrafos, ¿no? Que es el 80% de nuestro tiempo estamos haciendo fotos, el 15% de viaje a lugares exóticos y el 5% de fiesta, ¿no? ¿Vale? Bien, pues desgraciadamente... Menos un compañero del que veníamos Sí, hablando en el coche, conocemos a un fotógrafo que su vida es así, pero Eso uno. El resto de los fotógrafos, nuestra vida es más así, en la que lo rojo, que aquí lo ponen medio en broma, el 12,28% del tiempo es hacer fotos. El resto del tiempo no es hacer fotos. Es desde editar las fotos que has hecho, a trámites con los seguros, los impuestos y el banco, a, por supuesto, reuniones y comunicación con posibles clientes, a social media and blogging, es decir, relaciones públicas, networking, mantenimiento de las cámaras y los computadores. Es decir, nuestra tarea es igual que la de otras muchas profesiones diversas, autónomas, lo que se llaman profesiones liberales. Sí. Bueno, en realidad cualquier autónomo profesional tiene un reparto de tareas como esto. Y esto hay que interiorizarlo. Y cuanto antes lo interioricemos, pues mejor nos va a ir. Entonces creo que en esta dinámica tenemos que aprender. No podemos ser ingenuos de te van a descubrir, vas a hacer una cosa, me da igual el canal, Instagram, o vas a hacer unas fotos, va a venir alguien y te va a decir que... A todos nos encantan las historias de talento puro porque pensamos que nosotros somos el que tiene el talento puro. Pero en general, la genialidad no existe. Entonces, bueno, mi propuesta siempre es trabajar como si no fueras un genio, que si luego además eres un genio, pues mejor que mejor, pero trabajar. Sí que bienvenidos al mundo real. Muchas gracias, Juan. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí antes de pasar al último bloque? Si os parece que hacemos esperar un poco a esos resultados de vuestros 2 últimos meses, que yo al menos tengo mucha curiosidad. Ginebra, si hay alguna pregunta más, por favor, levantad la mano. Tengo 2 preguntas para vosotros. La primera es, Juan, no hablo muy bien, voy a articular. ¿Cómo se establece una relación de confianza con la persona que es fotografamos? Porque antes has hablado de un proyecto que es muy difícil porque son personas que han vivido situaciones difíciles. ¿Cómo podemos crear una situación donde se sientan cómodos y no como objetos de investigación social? Bueno, Kapuczynski, que es un escritor periodista que habría que leer, decía que si tú quieres entrar a un sitio tienes que aprenderte el nombre de alguien, aprenderte una palabra en su idioma, comer lo que ellos comen y quedarte a dormir. Si tú haces eso, estás dentro de cualquier lugar. Entonces, si tú crees que lo único que puedes hacer en la vida es hacer fotos, pues igual haces fotos, igual pueden ser muy buenas ese día, pero te vas y ya está, las publicas en tu lugar de origen, cobras con ellos. Si tú de verdad, para mí, si quieres hacer un proyecto hondo, que tenga significado, que el otro se sienta parte de él, que comunique mejor, que envejezca mejor, tienes que, el primer día quizás no tienes que hacer fotos, tienes que hacer estas cosas. Quedarte a dormir, hablar con el otro, es decir, escuchar. Siempre dicen, ¿no? El camino más corto entre 2 personas es una historia bien contada. Entonces, todo el mundo quiere que le escuches. Entonces, esta idea de que no le voy a pedir permiso para hacer fotos porque no sé qué, se va a pensar que le voy a usar. ¿Tú le vas a usar? ¿Sí o no? Si no, lo va a notar. Si sí, lo va a notar. Entonces, lo que tienes que hacer es, si uno se va a acercar a un grupo humano al que no pertenece, entrar así. Pero es más, a los grupos humanos a los que pertenecen funciona lo mismo. Esa conversación pendiente que tienes con tu padrastro, esa tía del pueblo que te fascina pero nunca te has atrevido tal, hay que hacer lo mismo. Vete allí, aprende alguna palabra en su idioma, come lo que ella come y quédate a dormir en su casa. Estás dentro. Entonces tenemos que intentar, estos proyectos que son de inmersión en la vida de otro, ir así, ir humanamente, horizontalmente, despacio y ver qué pasa. Y el otro entiende esos códigos. Y si luego tú les tratas bien
repartes el dinero. A mí mucha gente me pregunta, ¿pero les pides un permiso para fotografiar? No. ¿Cómo una persona en situación ilegal el primer día le voy a intentar hacer firmar una cosa? Estoy fuera. Es decir, hay unos canales que hay que... Y esos canales son los de siempre. Son tiempo compartido y las fotos llegarán. Y si estás atento, llegarán antes. Y si estás menos atento o tienes más experiencia, llegarán después. Pero es más, no son tan importantes las fotos. Sí, sí. Muchas gracias, Juan. Antes has hablado de la dificultad que los fotógrafos tienen para ser reconocidos. Me gustaría saber cómo es ser mujer en el entorno fotográfico. Pues mira, precisamente es una cuestión que yo creo que entre muchas y muchos compañeros estamos tratando de subsanar, porque hay una responsabilidad compartida. Primero en escribir esa historia que no está todavía, está por escribir, ha sido obviada. Además es que es curioso porque en el ámbito de la fotografía ha habido mujeres fotógrafas desde que nació la fotografía, porque no era una profesión vedada, no era como en otras estructuras creativas de bellas artes donde efectivamente no podían tener una formación. La profesión de la fotografía fue bien vista en el ámbito femenino, primero porque, para quien se lo podía permitir, había un acceso eminentemente burgués, pero primero porque hubo varias reinas y aristócratas aficionadas por la fotografía y entonces se convirtió en algo que no estaba mal visto como dentro del ámbito amateur entre las mujeres. Y dentro de ese ámbito amateur ya tuvimos primeros ejemplos de fotografía artística, por así decirlo, ¿no? Que esa es otra cuestión muy importante, y es que hemos obviado el ámbito vernáculo, llamémoslo X, ¿no? El ámbito amateur, el ámbito de afición, cuando es en ese ámbito donde se ha generado vanguardia y se ha generado vanguardia creativa generalmente, ¿no? Tanto entre las mujeres como entre los hombres. Pero siempre ha habido fotógrafas, lo que pasa es que las estructuras el canon, digamos, histórico fotográfico, que es muy reciente, además, la historia de la fotografía se sigue enseñando de la manera en la que fue escrita, que fue en Estados Unidos en los años 40. En Estados Unidos en los años 40, primero a las mujeres no se contemplaba la posibilidad de escribir una historia que incluyera a las fotógrafas, pero es que tampoco se contemplaba la posibilidad de incluir a nada que procediese del bloque soviético, con lo cual tenemos una historia y por supuesto del llamado sur, ¿no? Otras culturas, otras sociedades, con lo cual los historiadores del arte, de la fotografía, los historiadores a secas hemos hecho muy mal trabajo, sobre todo en las últimas décadas, porque que en los años 40 no se hiciera, bueno, pero que no se haga en esta es una responsabilidad compartida. Que alguien publique un libro antes de ayer donde no estén incluidas estas personas, digo, mujeres, otras latitudes, etcétera, es que estás haciendo muy mal tu trabajo y que no mereces ser publicado. Es decir, hay una omisión clara, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo a día de hoy? Pues primero justamente una labor desde distintos ámbitos, desde la historia, desde la investigación fundamentalmente. Aquí hay un ámbito muy interesante porque es un campo abierto. Yo misma llevo varios años investigando la fotografía hecha por mujeres en España, concretamente desde el nacimiento de la foto hasta el principio de la Guerra Civil. Las personas a las que me dirigía en primera instancia me decían, no vas a encontrar nada. Y ahora de repente se ha convertido en una especie de repositorio general porque me escriben personas de otras provincias y la nómina está siendo enorme, ¿no? Pero no una nómina de rascar por el hecho de ser mujeres, no, de fotógrafas profesionales o de fotógrafas artísticas con un desempeño increíble, ¿no? Es decir, que brota. Entonces, por un lado se está generando investigación, no soy la única, por supuesto, hay muchos investigadores e investigadoras que están buceando en ese ámbito. Por otro lado, de esa investigación se deriva una cierta voluntad de publicación, libros, algunas tímidas exposiciones, y después hay, digamos, una toma de conciencia institucional por la cual ya se está intentando hacer un esfuerzo de paridad en ese ámbito que no se ha hecho tampoco, ¿no? Yo he recibido llamadas, a veces llamadas que son un poco, bueno, pero bien está, ¿no? Mientras el objetivo final esté bien, pero llamadas de, oye María, te estamos llamando porque en esta institución X nos hemos dado cuenta de que llevamos varios años programando fotografía, pero que llevamos varios años sin tener una sola mujer. Y hemos pensado en ti, a ver si a ti se te puede ocurrir algo, ¿no? A ver si a ti se te puede ocurrir algo, ¿no? O
situaciones donde hay que meter a fotógrafas y no se nos ocurren las fotógrafas, cuando en este momento yo tengo ahora mismo en la escuela, en EFTI, hay un 60% de alumnas frente al 40% de alumnos. La profesión fotográfica ha sido siempre desempeñada por hombres y mujeres, por supuesto en sus orígenes había menos mujeres que hombres, pero ha sido una profesión donde ha habido mucha igualdad, pero ha sido un entorno, yo creo que precisamente por su relación con la tecnología y con la técnica, muy patriarcal. O sea, yo creo que esa visión patriarcal de la fotografía, que ha sido un universo muy dominado por el hombre, ¿no? Yo creo que viene determinada por el hecho de que se concebía como una profesión técnica, ¿no? Y en esa asociación con la técnica es donde en un momento dado... Pero claro, que prevalezca eso a día de hoy es duro, ¿no? Curiosamente, dentro del panorama artístico, curiosamente la fotografía, siendo una disciplina primero tan presente en nuestras vidas, ¿no? La fotografía es de todos, ha sido una disciplina expresiva, democratizada desde sus orígenes, ha sido democrática en sus orígenes y así definida, y sin embargo está muy lastrada por visiones retrógradas, por una estructura patriarcal que es difícil desmontar, pero bueno, yo creo que es la función de todos, pero también sobre todo de las nuevas generaciones, precisamente empezar a atender a estas cuestiones, y no solo al hecho de la mujer, sino a cualquier periferia, ¿no? Que el 50% de la población sea periferia es increíble, pero bueno, es verdad que hemos sido periferia. En esas estamos, en proyectos como el nuestro, ¿no? Un claro. poco la idea es esa, por eso te decía que la perspectiva de género o interseccional está en la base de la pirámide, de hecho, desde el principio, claro. Precisamente porque, aunque parezca muy obvio, y ahí está, y tengamos que hablar de estas cosas, hay que volver a releer todo lo que se ha hecho en esos términos. Bueno, creo que no sé si hay alguna pregunta más o pasamos a las preguntas desde YouTube. Si tenéis alguna pregunta, si no, vamos a pasar alguna para ir cerrando, porque tenemos que terminar ya poco a poco. Bueno, había una pregunta para María. Antes nos nombraste, ¿estás de acuerdo con los criterios tomados a la hora de juzgar un concurso? ¿Cuáles son los criterios que tendrías en cuenta? Yo creo que es un poco recuperar esa idea. Yo te formulo esta pregunta porque estaba ahí, pero ¿tú crees que... yo creo que habéis redefinido muy bien, desde mi punto de vista, como... Además, desde mi punto de vista como académico, lo que estáis mostrando es que por fin, como sigamos esos proyectos, tienen ese rigor científico que tendría en cualquier otro modelo de pares que utilizamos en el ámbito de los proyectos de investigación. Quiero decir, es el mismo criterio que es muy transversal, que efectivamente es muy transversal si tú te presentas a una Marie Curie, que es el top de las como si dijéramos, de los contratos postdoctorales, o un proyecto de investigación de I+D+I, los famosos, tienen la misma estructura, ¿no? Y de hecho es objetivos, metodología y resultados esperados, ¿no? Entonces creo que ya nosotros, de hecho, al hablar de nosotros en este contexto, conectamos muy bien con toda esa dinámica, ese formato, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor cuando tú hablas de criterios, creo que lo has reconocido, había un criterio que era el de la cercanía, el de que de repente tuvieras ahí como... Bueno, no sé, si te parece desarrollar un poco más allá el criterio que más sustancial te parece, como más definitorio, que es lo que pregunta la Bueno, compañera. Claro, los jurados, la beca de Ed for Change, no olvidemos, es híbrida en el sentido de que son proyectos artísticos cuyo fin es el impacto social, es decir, que de alguna manera yo he participado en jurados que son solamente criterios artísticos los que prevalecen, y ahí entramos en un territorio que es difícilmente evaluable, ¿no? Pero hay estrategias para hacerlo, y sí es verdad que generalmente los profesionales que estamos en el ámbito de la crítica, del estudio, de la creación, que tenemos una trayectoria y una experiencia también en contacto con los creadores. Yo creo que es fundamental el contacto directo con los creadores, saber de primera mano y no solo por los libros o no solo por el estudio en qué consiste esto de la creación y del contexto pertinente en cada momento. Y es cierto que desde ahí generas como una experiencia que educa tu mirada y que te hace tener un criterio que en un momento dado es más oportuno. Pero lo cierto es que a mí lo que me ha interesado en este proceso de Art for Change es que seamos dos personas y comprobar, por un lado, reafirmarnos en aquello que uno puede entender como subjetivo, sino que de repente nos pasó a Marta y a mí que prácticamente teníamos el mismo ranking en los proyectos.
O sea, había criterios claramente definitorios dentro de lo que era la calidad artística, que coincidimos dos personas que además, aunque tengamos la misma profesión o parecida, pero estamos en contextos muy distintos. Es decir, que sí que hay una manera de evaluar. ¿Cuáles son esas claves? Pues bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Pero fíjate que para mí el criterio fundamental, sin el cual un proyecto no debería ser estimado, es la honestidad. Para mí ese es el criterio fundamental, ¿eh? Por encima de cualquier otro valor. Y luego están otros valores. Muchas gracias. Pero... Era un poco lo que preguntaba, cuál es la piedra filosofal que os diríamos. Muy bien, yo creo que también estoy de acuerdo, ¿no? Y ya la última, y porque vamos a cerrar, porque si no habría alguna pregunta más, pero vuelve otra vez a la idea de los proyectos y de la forma de cómo formularlos, ¿no? Y hace una pregunta muy concreta, Claudia, Sebastián. ¿Creéis que los concursos son los mejores puntos de partida para alguien que estudia comunicación? Ya lo habéis comentado antes, pero tal y como está configurado el ecosistema de los concursos, yo entiendo que la pregunta va por ¿merece la pena el esfuerzo de participar en un concurso o de participar en varios como un primer punto de arranque? Quizás a lo mejor como test de edición, ¿no? de evaluación de tu proyecto, ¿no? De si pasa o no pasa el corte. Claro, teniendo en cuenta que esos concursos algunas veces no tienen unos criterios muy bien definidos. Claro, por eso yo creo que vosotros estáis orientando, desde mi punto de vista muy oportunamente, hacia proyectos de mayor envergadura, porque los concursos van foto a foto, como si dijéramos normalmente, y yo me entiendo que va por ahí, pero la pregunta es de ella y... O sea, yo creo que si entendemos concurso como concursística de foto suelta de tal, no me parece un ámbito de mucho interés. Otra cosa son las becas y ayudas a proyectos, que son concursos también, porque la gente de competencia, siempre que competencia es concurso, pero yo creo que este sí que sería nuestro ámbito principal de interés. Que eso entronca con una de las maneras de vivir, de ser fotógrafo, que es las fotos que yo quiero hacer. Y eso es un sector entero muy interesante y creciente. Y creo que es el que hay que explotar principalmente. Hay que proyectar hacia adelante las cosas que yo quisiera hacer. Y eso tiene una doble recompensa. Primero, si financias tu propuesta y tu idea. Y segundo, los potenciales clientes ven cuáles son tus focos de interés y qué haces bien. Cosa que de otra manera es inimaginable. Yo cómo voy a saber qué encargarte a ti o a ti si no te conozco. En cambio, si yo recibo tus proyectos personales, que es los que harías, ya sé qué haces tú y tú. Entonces, ese doble pirueta, ese posicionamiento de fotógrafo con unas determinadas intenciones o intereses, se hace de una manera directa a través de estos proyectos. De dejar por escrito dónde quieres ir, con quién pasarías el tiempo si tuvieras tiempo y dinero, y qué nos traerías. Y ya te conozco. Entonces, si te doy la ayuda, porque te doy la ayuda. Y si no te doy la ayuda, porque te conozco. Y tú te conoces. Porque no podemos hacer todo. Yo, por ejemplo, a mí no me van a mandar nunca a una cosa rápida, a un conflicto, a cubrir una... porque no soy bueno en eso. Y no pasa nada. Entonces, cada uno debe focalizar. Entonces, creo que los procesos de concursística, pero de ayudas, becas y tal, son un entrenamiento muy grande en toma de decisiones, articulación de propuestas, conocimiento de proyectos, trabajo de campo. Es decir, bueno, ¿cómo son más viables estos proyectos? Si de alguna manera los empiezas. Y ahí está una cosa que sí creo que podemos hacer. Es, digamos, la primera ronda la pagas tú. La autobeca. La primera beca es una autobeca. Pero eso tengo que decir que también, y voy a contar una cosa de cocina, esto sí que es, pero eso va cambiando. O sea, yo cuando empecé con mis primeros proyectos de comisariado, desarrollaba el comisariado de pe a pa. O sea, estaba ya empaquetado, todo pensado, todo seleccionado, porque esos eran los proyectos que yo tenía que ofrecer. Estaban ya diseñados. Según ha ido avanzando mi carrera, ahora ni siquiera comparto una idea si no me pagan antes. Ya está. Sí. O sea, pero claro, he empezado por el principio, haciendo mucho proyecto, y yo ahora estoy en un punto en el que yo puedo lanzar una idea y luego la desarrollo cuando me contrates. Sí, pero ya saben lo que te gusta Bueno, porque hacer. Ya, claro, porque ya saben cómo lo hago. Ya saben lo que harías. Ya saben los resultados que puede tener. Eso es muy importante. Cómo me perfilo yo es a través de esta iniciativa personal. O sea, el proyecto personal no es solamente un gustazo que te des. Es
una toma de decisión y un perfilamiento. Y yo tengo muchos esos proyectos, el que hablábamos antes, cuando... Mira, justamente conocí a Javier porque le llamé, porque estaba intentando desarrollar un proyecto de exposición sobre precinematografía. Desarrollé el proyecto completo, la investigación completa, de ahí que le llamara, porque él tiene un libro publicado sobre la linterna mágica. Y ese proyecto nunca vio la luz. Está en cuadernos, está en una carpeta como ese. Yo tengo una carpeta de proyectos en cartera, los llamo, porque están en una cartera que es como el bolso de Mary Poppins. Tengo muchísimos más ahí que proyectos publicados. Lo que sí ha cambiado es el nivel de desarrollo de los mismos. Yo ya no tengo que desarrollar un proyecto del todo para que la persona, mi potencial cliente, sepa que lo voy a hacer bien. O sea, tengo una experiencia detrás. O sea, yo he comisariado 25 exposiciones, pero entre coordinaciones y comisariados llevo 100 exposiciones a mis espaldas. Sé hacerlo. Eso está claro. Entonces, bueno, pero para que eso llegue, esa cartera, esa carpetita de proyectos en cartera, con un nivel de desarrollo que a veces es muy frustrante, porque lo que sí es cierto, por ejemplo, es que yo no me he presentado a concursos, yo personalmente. O sea, yo fui por la estrategia de ir directamente a cliente. También porque empecé a mover mis proyectos desde la empresa para la que trabajaba, al principio de todo. Es decir, que mi trayectoria ha sido un poco distinta en ese sentido. De otra manera me hubiese presentado, lógicamente. Y también porque no hay una red de concursos de proyectos de comisariado. Empieza a verlos, empieza a verlos, pero hay muy pocos. No había concursos de comisariado, empieza a verlos. Estaba Inéditos, que me presenté en su momento, que además guardo mi presentación de Inéditos con mucha ternura, porque lo hice cuando estaba empezando a estudiar la carrera. El proyecto era malísimo, malísimo. Era una buena idea, pero el proyecto tal cual estaba desarrollado me da mucha ternura, porque no sabía hacerlo, pero conservo esa carpeta porque eso fue lo primero que hice. Y luego mi primer comisariado fue en un centro de arte de barrio, que con los artistas con los que había contactado para hacer lo de Inéditos, como habían sido muy amables conmigo, les dije, oye, pues dejarme una hora y la ponemos aquí, en un centro cultural de barrio. Eso fue lo siguiente. Y así hasta Fundación Telefónica u otras grandes entidades o itinerancias internacionales, pero bueno, sí. Hay que currar. No. Sí, yo creo que además es muy interesante la idea que planteas como una forma de introspección, ¿no? Quiero decir, como una forma de autoconocimiento, como una forma de decisión, de toma de perfilamiento. decisiones, una forma de ensayar contigo mismo lo que luego los demás van a testar después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que desde luego esa tarea es también una tarea de largo recorrido, ¿no? Y que no, sin duda, bueno, vamos a ir concretando, y como todavía nos queda la perla, como si dijéramos, del final de la pregunta de Broncano. Bueno, yo quería contaros esto, ¿no? O sea, en realidad uno puede deslindar de que vive un fotógrafo y editor en mi caso, ¿no? Y en realidad yo he descubierto que hay 4 fuentes de financiación, ¿no? Las he puesto por colores para que las identificáis. Uno es de las fotos que ya has hecho o de los libros que ya has hecho. Es decir, tú tienes un archivo que potencialmente te va a dar retorno, te lo vas a poder vender, si vendes obras, la gente que tiene galería fundamentalmente vive así. Hace fotos, las que él quiere, y luego las vende, ¿vale? El mundo del arte funcionaba así. Los que hacemos libros, lo mismo, haces unas fotos, con eso haces un libro y el libro se va vendiendo, ¿vale? En rojo o en rosa está las fotos que unos quieren hacer, ¿no? Y esto es para mí el campo que estamos potenciando más y que os animamos más a participar, porque es un campo nuevo y en crecimiento. Lo verde serían las fotos que otros quieren que hagas, es decir, lo que llamamos proyectos profesionales, fotos que tú no harías, salvo que te paguen. Fotos o libros, en mi caso, ¿no? Y lo amarillo, también campo en crecimiento, son la comunicación de todo lo anterior. Y este ámbito está en crecimiento, porque tiene un doble ámbito en el que crecen. Crece en el ámbito educativo y crece en el ámbito cultural. Es cierto que hay una legitimación mayor de lo fotográfico en los ámbitos culturales. Así que estaba en crecimiento. Así que tenemos 4 campos en los que posiblemente jugar, ¿no? Repito, de las fotos que ya he hecho, de las fotos que otros quieren que haga, de las fotos que yo quiero hacer y de comunicar y mostrar todo lo anterior. Por ponerle nombre, las fotos ya hechas, ¿cómo se venden? Pues archivo, publicaciones o venta de obra. Las fotos que otros quieren que haga, ¿cómo los llamamos? Encargos, servicios, clientes. Las fotos que yo quiero hacer, potencialmente, pues los llamo ayudas, becas o cómplices, ¿no? Cómplices es estos lugares en los que no tienen un calendario en el que proponerles algo, sino que tú te diriges a ellos. Llamarlos cómplices, sponsors, como queráis, ¿no? Y luego todo el ámbito cultural, los festivales, la cultura y la educación, ¿no? Esos son como los 3. Recordar que hay 2 que están subiendo y 2 que están bajando. No cojáis los que están bajando. ¿Cuáles están bajando? Los que siempre pensábamos que era ser fotógrafo. Un fotógrafo siempre hemos pensado que era un tipo que hacía fotos o una tipa que hacía fotos y luego las vendía. O que le llamabas y hacía fotos para ti. Es decir, los 2 de arriba
que es el modelo de fotógrafo tradicional, están bajando. Y están creciendo los dos de abajo, que no es el modelo de fotógrafo tradicional, que es el modelo de fotógrafo como proyectante de cosas y el modelo de fotógrafo como comunicador o gestor de su propia obra, carrera, experiencia. Así que, si tenéis que elegir, no cojáis los dos de arriba, ¿vale? Porque están bajando. En el último trimestre, en mi caso, lo he distinguido también por colores, pues bueno, esta ha sido mi facturación en los últimos 3 meses. En agosto yo recibí un encargo para hacer un libro de encargo en verde, 4.000 euros, Academia de España en Roma, y vendí en librerías por valor de aproximadamente 600 euros. Y vendí una pieza, una obra fotográfica, por eso tan azul también, por valor de 1.264 euros. Así que yo en el mes de agosto facturé en bruto como 6.000 euros. ¿Vale? En el mes de septiembre facturé solo 225 euros, para que veáis. No pago ni autónomos con esto. ¿Vale? Ese mes solamente tuve unas tutorías en Foto España, que están en amarillo, el ámbito educativo y cultural está en amarillo, y en azul las ventas de obra, en este caso libros, que vendí muy poco, vendí pues por valor de 100 y pico euros, libros en diferentes librerías. ¿Vale? En octubre, en lo que llamamos de octubre, he tenido 2 ámbitos educativos, uno de ellos es este, en el máster de EFTI y tal, y he hecho un encargo bueno en foto, que es el verde, 3.200 euros de una empresa privada, Caser. ¿Vale? Y ventas por libros, ha ocurrido una cosa maravillosa, una venta fuerte de libros, que esto también es una cosa a reseñar que quiero contar rápidamente. Hay una fundación que tiene un programa que se llama Los libros a las fábricas, una fundación de un sindicato, que compra 100 libros de un autor o de una autora y los lleva a una fábrica, se los da a los trabajadores de esa fábrica y te invita a hacer un debate con ellos un mes después. Qué chulo. ¿Vale? Un programa estupendo. Han comprado uno de los libros de la editorial, pues de ahí. Este mes llevo facturados 7.000 euros en lo que llevamos de mes. Estamos a 20 y tantos, pues vale. Con esto lo que quiero decir es que de alguna manera lo que hay que solventar, si uno se establece profesionalmente como autónomo, como independiente, como freelance, como mercenario, como cazarrecompensas, como queráis llamarlo, es que no puedes evaluar tu actividad mes a mes. Yo quería que vierais estos, sino que tienes que hacer un plan anual o semestral o como poco trimestral. Y habrá trimestres buenos y trimestres malos. Pero que es en la diversidad de estas tipologías de ingresos donde está el posible equilibrio. Faltaría aquí, porque no, este trimestre no he lanzado nada de las fotos que yo quisiera hacer. Falta aquí el rosa, el rojo. Yo estoy lanzando ahora otro proyecto nuevo y estoy buscando la financiación. Cuando entre, pues habrá una etiqueta roja. ¿Vale? Hasta que no entre, porque entran cada poco, o sea, no entran cada mucho, quiero decir, no entran siempre la financiación externa, ¿no? Yo me tendré que sostener entre estas 3 patas. Repito, amarillo, educativo, cultural, verde, encargos puros, cosas que no haría si no me pagaran, y azul, ventas de cosas que ya he hecho, libros y fotos que ya hice. ¿Vale? Y en esto está el equilibrio nuestro, o el mío por lo menos. ¿Vale? Yo he traído el mío es más... María tiene más variación además, ¿no? Yo trabajo muchísimo, cada vez que hago esos ejercicios pienso... Pero bueno, yo creo que resulta muy interesante, ¿no? La perspectiva de tener el que hay detrás de los profesionales que ya están consolidados y que desde luego tienen un prestigio muy notable. Quiero decir que estamos hablando de personas que están muy consolidados en sus respectivos nichos de negocio, como si dijéramos, y que realmente tienen mucho nombre, ¿no? Sí, pero como veis el teléfono no suena tantas veces. Quiero decir, ¿cuántos encargos yo he hecho en los 3 meses? 2. Son buenos, pero 2, y de buenos sitios, y están bien pagados, pero he hecho 2. Uno en agosto y otro ahora. ¿No creéis que estamos atendiendo todo el rato? Bueno, yo tengo aquí... Es un equilibrio. El tuyo. El mío, yo tengo varias columnas más, ¿no? Yo tengo la docencia por un lado, luego conferencias, jurados, incluso moderación de mesas redondas, tengo una parte de comunicación también que podríamos meter ahí. He metido también una casilla porque creo que es importante, que no genera retorno, pero para mí es fundamental, que es la formación propia. Yo aprendo, sigo estudiando, sigo aprendiendo. Si uno no se forma, no intenta aprender, es difícil estar en este mundo. Textos yo también cobro por encargo, generalmente todo esto es por encargo también. Proyectos independientes, que en este caso solo hay uno propio, que sería el de color que habéis visto ahora, los demás son por encargo. Yo trabajo también como comisaria por encargo mucho. Y luego la empresa mía, Curiosa, que es una empresa
especializada en nuevas narrativas, pero aplicadas no solo al ámbito cultural, sino también educativo y corporativo, ¿no? Y esa es una empresa que acabo de crear junto con, somos 7 socios, o sea, de momento lo que es una posibilidad de generar proyecto, pero no genera un ingreso y no va a generar un ingreso relevante por lo menos hasta dentro de un par de años más. La montamos en 2021 en pleno Filomena y ahí estamos, pero bueno, con buenas perspectivas. Entonces, en la docencia yo tengo unos ingresos fijos que se derivan de la dirección del máster de EFTI, que dirijo y que además imparto clases en él, y tengo exclusiva con EFTI para enseñar fotografía, pero no tengo exclusiva con EFTI para enseñar cualquier otra cosa que tengan que ver con mi ámbito de competencia, con lo cual en septiembre, octubre, o sea, ahora recientemente, también he participado con una nueva diplomatura online creada por la Fundación Ortega Gasset Marañón y la Organización de Estados Iberoamericanas, que es un diplomado en industrias culturales. Entonces, en docencia, todo esto es bruto, que luego os explicaré qué significa eso, para que no parezca que esto es lo que yo me banco cada 2 meses y que estoy percibiendo 90.000 euros al año, ¿no? Porque no es exactamente así. Son cerca de 4.000 euros en bruto facturado, después conferencias y jurados, el tema de la evaluación que me encargan de la Caixa, ser jurado, una pequeña ponencia en un festival de fotografía de mujeres. Justamente me preguntabas antes por el tema de la mujer, este festival, BAFEST, es un festival de mujeres fotógrafas, y el foro en el que estamos en este momento. Entonces estas actividades me han generado 1.450 euros en bruto. Formación propia, como digo, nada, pero son formaciones que yo estoy generando sobre todo para el ámbito en el que estoy nuevo, que es ser emprendedora. Yo es la primera vez que tengo una empresa, o sea, llevo siendo autónoma desde 2014, con lo cual es una autoempresa, ¿no? Ser autónomo, pero es la primera vez que monto una SL, entonces estoy procurando formarme en cuestiones relacionadas con la empresa, liderazgo, o sea, ver nuevas perspectivas, ¿no? En textos me han encargado un texto de la Fundación Mafre con motivo de la exposición de Ilse Bing, un texto crítico, y un par de artículos, porque hice en su día junto con Miguel Ángel una exposición sobre Nikola Tesla, entonces van a sacar una edición especial, la revista muy interesante, y me han pedido un par de artículos. Para que veáis la diferencia entre el mundo del periodismo y el mundo de la fundación por un texto de 400 palabras me ha pagado 300 euros, el muy interesante por 2 textos que en total sumaban 7.000 palabras me ha pagado 300 euros. ¿Vale? O sea, es el triple de escritura. Está muy devaluado el tema del periodismo, ¿no? Eso sí que es cierto que ahí se nota mucho la diferencia. ¿Por qué digo que sí a todo? Porque una de las cosas bonitas de este cuadrante es que no hay una sola cosa aquí que haya hecho que no me haya apasionado. Todo lo que me apasiona yo lo hago. Y también porque tengo que mantenerme, porque no es fácil mantenerse, como dice Juan, luego hay unas fluctuaciones muy fuertes. Yo soy divorciada con una hija a mi cargo, es decir, luego está la situación personal de cada uno, ¿no? Entonces, y de las necesidades de que uno puede mantenerse, y porque ahora la cosa está yendo mejor, pero vengo de 3 años de pandemia que han sido un desastre. Que llegó a enseñar este cuadrante el año pasado y no os hubiese inspirado nada, la verdad que fue. Entonces, yo me comí todos los ahorros durante la pandemia y ahora estoy intentando recuperarme, ¿no? Pero bueno, proyectos independientes, como veis, es lo que más me ha generado, porque ahora estoy... la exposición de color itinera por América Latina y eso se genera una especie de royalties que cubren una adaptación curatorial de la exposición en cada caso. Yo por comisariar para Fundación Telefónica percibo 10.000 euros por proyecto, los proyectos son 10.000 euros, que diréis, pues qué bien pagado está, pero es un trabajo de 3 años, no es tanto, es bastante poco de hecho. Y luego el fee por itinerancia son 1.500 euros, somos 2 comisarios, también es verdad. He tenido otra pequeña exposición comisariada para el Instituto Francés que se presentó, se inauguró en septiembre y acaba de clausurar, y después estoy en reuniones preparatorias para 2 nuevos proyectos, uno para el año que viene con Casa Árabe y otro para enero en París con un autor, un fotógrafo con el que colaboro desde hace tiempo, que es Luis Carlos Tobar, que fue exalumno mío también, exalumno nuestro. O sea que aquí sí que he tenido un ingreso más fuerte, ¿no? De 8.000 euros. Y luego las actividades de Curiosa, que son las que más tiempo me están generando, porque básicamente es vender. Yo soy CEO de la compañía, entonces estoy intentando colocar proyectos. Tenemos 2 proyectos grandes que estamos intentando colocar, el proyecto Sinapsis y el de Solo, y uno que sí que se ha materializado, que es esta consultoría narrativa,
y como veis es una facturación muy pequeña porque como es nuestra empresa, facturamos a una tarifa planísima lo que son las horas de desempeño para tener un mínimo porque no estamos percibiendo nada de la empresa en este momento. Es solo gasto, ¿no? Entonces, este cómputo total que diréis, 15.250 euros, tenéis que pensar que siendo autónomo, de lo que facturas la mitad, más o menos, entre la cuota de autónomos, los impuestos, o sea, en realidad sería la mitad lo que uno puede percibir, y de eso que puedes percibir también dependiendo de los gastos que tengas, si tienes estudios, si tienes un lugar de trabajo que haya que pagar, etcétera. Yo tengo ahora mismo los gastos minimizados absolutamente, ¿no? Tenemos lo de la empresa, el estudio de la empresa, pero yo tenía estudio propio, me deshice de él, o sea, me quité, ahora mismo trabajo en casa, tengo un ordenador, es el autoempleo máximo, ¿no? Y el problema que comenta Juan, que aún así no ha sido no ha sido una mala época, pero una cosa es cuando facturas y otra cosa es cuando cobras. Entonces yo para varios de estos proyectos ya llevo retrasos acumulados, todos los clientes se retrasan, menos algunos que a veces te sale bueno, con lo cual efectivamente hay que hacer un plan de sostenibilidad porque normalmente los clientes con suerte te pagan a 30 días, pero lo normal es que se acaben retrasando y que tengas que estar persiguiendo. Hay una gran parte de mi trabajo que no he puesto aquí que es perseguir los cobros, ¿no? Esa es una actividad que puede ser dependiendo de las facturas que hayas emitido ese semestre, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que son dos ejemplos donde podéis ver que se puede hacer una carrera de esto, que claramente nos dedicamos a lo que nos gusta, es absolutamente vocacional y que se puede vivir de lo que uno, ¿no? De la pasión de uno, pero que hay que trabajar mucho y con mucha cabeza, ¿no? Que esto no es como trabajar por cuenta ajena y tener una nómina a fin de mes en absoluto, ¿no? A cambio de renunciar a esa posible estabilidad o tranquilidad, pues bueno, yo me organizo mi tiempo, puedo tener jornadas maratonianas o trabajar en fines de semana, pero de repente un lunes por la mañana digo que no trabajo y me voy al gimnasio y a ver exposiciones. Bueno, hay una cierta libertad también que es interesante, ¿no? Así que nada, no sé si hay alguna pregunta más, pero bueno, muchísimas gracias a No, los gracias dos a por los destripar vuestras cuentas de resultados. En como los si últimos dijéramos. meses. No, yo quería decir solo una cosa, que si alguien en el futuro cercano, ¿no? Quiere dar el salto a ser autónomo, porque la condición natural del emprendedor creativo es el ser autónomo, ¿no? y pagar tus impuestos, que es lo que hay que hacer, que haga un plan y que no dé el salto hasta que no tenga un colchón suficiente para aguantar 6 meses. sí. Es decir, si sus gastos mensuales son de 1.000 euros, cuando tengas 6.000 euros te haces autónomo y lo intentas. Que sea prudente, porque si no, bueno, si lo hace antes de tiempo, pues se va a frustrar. Sí. Y no es que le vaya mal ni bien. Pero eso tampoco es tan raro de cualquier persona que pone una tienda de lo que sea. Tú pides un crédito, te endeudas o te... Claro, en mi caso apuestas, yo no tenía colchón, pero lo que sí, no di el salto hasta no tener un cliente fijo, alguien que me iba a pagar mes a mes. Con un contrato mercantil, pero que en ese momento fue una empresa de museografía, que sí que decidió contratar mis servicios para una asesoría mensual y me pagaba un poquito al mes y ya con eso, bueno, porque es verdad que si no tienes una cobertura, o bien porque hayas ahorrado un pequeño colchón, o bien porque generes una relación, en este caso podría ser con EFTI, ¿no? Que no fue, pero bueno, una relación, digamos, de una colaboración estable, pues bueno, hay que buscarse las castañas. No, es así, es el día a día. Pero no es solamente de los gente creativa ni de la rama imagen, ¿eh? En realidad es de cualquier autónomo, que somos muchos y cada vez vamos a ser más, porque el mercado funciona como funciona, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo me reitero en la idea de que es un momento estupendo para echar adelante proyectos que tengan que ver con la gente y con las fotos o la imagen. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, María. No sé si hay alguna última cuestión, alguna otra pregunta. Estamos ya un poco fuera de tiempo, pero sí. Si hubiera alguna pregunta, por supuesto, de los de aquí ya no vamos a mirar fuera. Nada, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, muchas gracias a los que han estado desde el canal YouTube siguiendo la sesión. Y por supuesto muchas gracias a vosotros dos, porque desde luego me parece ha sido muy enriquecedor vuestras aportaciones en todos los planos que podíais hacerlas. Creo que han sido muy enriquecedores. Muchísimas gracias a ti, Javier, y a vuestro equipo. Nada, muchas gracias a los que están por detrás de nosotros, que son los de Zoom. Bueno.